Bueno, hoy empezamos con la unidad 2. Vamos a leer el texto de Josefina Ludmer, Literaturas posautónomas. Es un texto que habla sobre literatura, pero que sirve para pensar cierta condición de la expresión estética en general. Entonces, yo no voy a hacer la traducción todo el tiempo, pero cuando lea literatura, nosotros tenemos que pensar el arte en general, ¿no? Cierta expresión estética contemporánea. Entonces, lo que tenemos ahí en el centro de los planteos de este posteo tan sintético, tan condensado que Ludmer mandó allá desde Estados Unidos y pateó el tablero de las discusiones teóricas, es un posteo polémico. Básicamente es la disolución de las fronteras entre los distintos lenguajes, ¿no? Ahora, consecuentemente, lo que va a tirar abajo también es cierto andamiaje teórico que hasta el momento de este posteo resultaba fundamental para pensar algunas cuestiones de la cultura y el arte, específicamente como es la idea de campo de Bourdieu, ¿no? Bourdieu piensa en términos de campos relativamente autónomos, ¿no? Habría el campo estético, el campo político, el campo económico, el campo jurídico, cada uno con sus propias leyes internas y sobre todo su especificidad. Entonces viene Ludmer y dice, esto no juega más, no corre más, y empieza a pensar categorías nuevas que se basan en cierta indefinición, indeterminación, ¿no? Entonces, gran zona de la teoría sale a discutirle a Ludmer. A mí me parece que es un texto que consigue lo que propone, que es provocar esta discusión, y creo que aporta alguna cosa, ¿no? Ciertamente vamos a ver que tiene un tono panfletario, tiene un tono temerario, un poco extralimitado, podríamos decir. Entonces vamos directamente al texto. Ella ahí recorta dos novelas que es completamente anecdótico, dos novelas de literatura contemporánea. Podría haber recortado otra zona, ni siquiera son textos literarios tan experimentales como podríamos pensar, ni siquiera es la poesía digital que vimos en los videos anteriores. Dice, estas dos novelas no admiten lecturas literarias. Dice, esto quiere decir que no se sabe o no importa si son buenas o malas, o si son o no son literatura. Tampoco se sabe o no importa si son realidad o ficción, se instalan en un régimen de significación ambivalente y ese es precisamente su sentido. Esto del régimen de significación ambivalente, que lo va a retomar una y otra vez, a mí me parece que es el aporte fundamental del texto de Ludmer, sobre todo para pensar esa clave crítica que nosotros vamos a estar todo el tiempo viendo, a ver qué pasa con estas textualidades en un sentido amplio, textualidades contemporáneas, obras de arte, de arte contemporáneo, intervenciones del presente en el presente. Entonces, la idea de un régimen de significación ambivalente a mí me parece que es muy útil para pensar entonces las expresiones de arte contemporáneo. Ahora, acá también lo que aparece y que despierta cierta rispidez en la discusión teórica es ir contra la noción de valor. Ya no podemos decir si esto es bueno o malo, ¿no? Ya no tenemos herramientas críticas para pensar en esos términos. En todo caso, recortaremos algunas textualidades que funcionen como síntoma de alguna cosa, pero no podemos decir si esto es buen o mal arte, ¿no? Dice un poco más adelante, muchas escrituras del presente atraviesan la frontera de la literatura, los parámetros que definen qué es literatura, y quedan afuera y adentro como en posición diaspórica. Este es otro concepto importante que ya lo habíamos nombrado en alguna de las otras clases, esta idea de que los lenguajes salen fuera de sus límites específicos, y en ese sentido tenemos que pensar a Internet y su carácter multimedia, ¿no? Los dos grandes conceptos de la unidad son el hipertexto y el multimedia. Vamos a ver en ese sentido el texto de Machado, vamos a ver el texto de Perloff también. Entonces, lo que hace es esta idea de, bueno, justamente los lenguajes salen fuera de sus límites específicos, se pierde... Hay mucho viento afuera, acá en estos territorios un poco hostiles. Decía, se pierde cierta idea de especificidad, no solo del arte, sino de los distintos lenguajes que intervienen dentro de la producción estética, ¿no? Y el ecosistema digital tiene mucho que ver en esto, ¿no? Dice más adelante,
Estas textualidades, ¿no?, se sitúan en la era del fin de la autonomía del arte, ¿no? Entonces acá tenemos otro dato, la idea del corte con la modernidad. Podríamos inscribir a este posteo en la línea de la ruptura radical. ¿Se acuerdan? Con Jameson, con Flusser, algunas cuestiones que va a plantear Ludmer, podemos relacionarlas con algunos planteos que vimos en los textos teóricos de la unidad cero. Dice, por lo tanto, no se dejan leer estéticamente. Aparecen como literatura, pero no se las puede leer con criterios o con categorías literarias específicas de la literatura, como autor, obra, estilo, etc. Dice, es imposible darles un valor literario, otra vez contra la noción de valor. Ya no habría para esas escrituras buena o mala literatura. Un poco en sintonía con lo que venimos viendo, y más adelante habla de una drástica operación de vaciamiento. El sentido queda sin densidad, sin paradoja, sin indecidibilidad y es ocupado totalmente por la ambivalencia, ¿no? Entonces, otra vez recortamos esta idea del régimen de ambivalencia, que yo les decía me parece lo más interesante del planteo de Ludmer para pensar el potencial político del arte contemporáneo, estar adentro y afuera, estar en un límite. Todo este aparato conceptual estaría en función de definir lo que ella llama las literaturas posautónomas. Yo le decía, podemos pensar en términos de un arte posautónomo que sería constituyente del presente, ¿no? La idea de posautonomía, que básicamente lo que encierra es este corte con la modernidad, básicamente, ¿no? El momento de la autonomía del arte. Y ahí en el apartado 2 tiene este párrafo que me parece importante para tratar de entender de qué habla Ludmer cuando habla de posautonomía, ¿no? Dice, las literaturas posautónomas se fundarían en dos repetidos, evidentes postulados sobre el mundo de hoy. El primero es que todo lo cultural y literario es económico y todo lo económico es cultural y literario. El segundo postulado de esas escrituras del presente sería que la realidad, si se la piensa desde los medios que la constituirían constantemente, es ficción y que la ficción es la realidad, ¿no? ¿Se acuerdan de Jameson? Los pseudoacontecimientos, los simulacros. Dice, para decirlo de un modo más preciso, lo cultural y lo ficcional en la era de la posautonomía están en sincro y en fusión con la realidad económica política, ¿no? Entonces aparecen estos dos grandes conceptos que son conceptos que nosotros fuimos retomando cuando pensamos básicamente toda la unidad cero y este pasaje de la modernidad a la posmodernidad, ¿no? El factor económico y el factor mediático. Esto deriva en la idea central del texto de Ludmer, que es la idea de un mundo donde las esferas aparecen entremezcladas, ¿no? La ficción y la realidad se confunden. Hay algo del orden del estatuto, de lo estético, que habría perdido especificidad. De la mano de esta idea de que existiría una reformulación de la categoría de realidad, no tanto de la realidad concreta en principio, pero sí sobre todo de la categoría de realidad como una categoría para pensar el presente y para operar en él, sobre todo, ¿no? Que yo ligaba con la idea de pseudoacontecimientos de Jameson, con toda esta importancia de lo mediático en la constitución de un gran aparato simbólico como condicionante de determinadas operaciones intelectuales, ¿no? Aparece este párrafo en el apartado 3, dice, bueno, estas textualidades, repongo yo, dice, reformulan la categoría de realidad. No se las puede leer como mero realismo en relaciones referenciales o verosimilizantes. Estas escrituras salen de la literatura, otra vez esta idea de la condición diaspórica. ¿Se acuerdan lo que decía Cossack, el fuera de sí? Que nosotros lo pensamos para la literatura, pero yo le decía, lo hacemos extensivo para los distintos lenguajes. Dice, entran a la realidad y a lo cotidiano, a la realidad de lo cotidiano, y lo cotidiano es la televisión, los medios, los blogs, el mail, internet, etc. Toman la forma de escrituras de lo real. En este sentido es que hay una reformulación de la categoría de realidad. Entonces, cuando Ludmer diga realidad al interior de este posteíto polémico, tenemos que estar pensando en una construcción de realidad que es una construcción mediática.
¿no? Es decir, un poco lo que se supera a partir de esta nueva categoría teórica es la realidad entendida como la entendió el realismo del siglo XIX, ¿no? Esta escisión de las palabras y las cosas, del significado y del significante, del mundo representado y de la representación. Ya no habría eso. Esa frontera que el realismo del siglo XIX lo planteaba de manera dura ha desaparecido y en parte por esta pseudo realidad construida al interior del aparato de medios, ¿no? Que ella habla ahí de la televisión, pero sobre todo hoy tiene que ver con el ecosistema digital. En esta línea dice, todo es realidad y esa es una de sus políticas, pero no la realidad referencial y verosímil del pensamiento realista, esto que le decía yo, no la realidad del siglo XIX y de su historia desarrollista, la realidad separada de la ficción, sino la realidad ficción, ¿no? Otra vez esto que yo les decía hace un rato, un mundo donde las esferas aparecen entremezcladas, la ficción y la realidad se confunden, hay algo del orden del estatuto de lo estético que habría perdido especificidad, eso les decía yo, y eso aparece en esta categoría con este neologismo que une dos palabras y construye una nueva. Dice, realidad ficción producida y construida por los medios, las tecnologías y las ciencias, una realidad que es un tejido de palabras e imágenes de diferentes velocidades y densidades. Entonces acá aparece esto que yo un poco les adelantaba y que va a aparecer más fuerte, avanzado el posteo de Ludmer, que tiene que ver con la importancia de lo simbólico y en ese sentido podríamos pensar el aparato soft de Flusser. Digo, este texto tan condensado, tan sintético, que parecería que le falta desarrollo por momentos. Por supuesto, Ludmer es una crítica que no tiene que demostrarle nada a nadie, ¿no? Está completamente consagrada, ha escrito grandes libros de crítica literaria y de crítica cultural. Entonces, esto sobre el fin de su carrera se permite hacer un posteo de este tipo. A mí me parece que es interesante. Digo, este posteíto de Ludmer, la idea de literatura posautónoma, por extensión en el marco de la materia de un arte posautónomo, permite establecer el diálogo prácticamente con todos los textos que fuimos viendo en una línea o en otra línea a partir de distintas zonas, ¿no? La cuestión de la posición diaspórica, la cuestión de esta reformulación de la categoría de realidad, la cuestión de lo económico y lo mediático como condicionante y constitutivo del presente, y sobre todo el régimen de ambivalencia para pensar la clave crítica, ¿no? Entonces, hasta acá los principales conceptos del texto de Ludmer. Vamos a ver cómo los desarrolla un poco a lo largo del posteo, pero los desarrolla un poco, ¿no? Podríamos pensar a este texto como una pura superficie prácticamente, ¿no? Formalmente un poco replica esto que ella está pensando. Entonces digo, vamos a cortar acá, vamos a hacer 3 videos cortos porque el texto pide, ¿no? Un respiro un poco más rápido que otros textos, ¿no? Leemos 3 fragmentos, 3 apartados y tenemos que respirar un poco. Hacemos un corte y seguimos con el video que sigue.